una inteligencia artificial capaz de vigilar el planeta desde el espacio, interpretar imágenes y tomar decisiones estratégicas sin ninguna interferencia humana. Eso es lo que China acaba de anunciar con un proyecto diseñado para automatizar completamente la vigilancia global por satélite. Hoy vamos a analizar el funcionamiento técnico y los profundos debates éticos detrás de esta nueva arquitectura de inteligencia espacial. Veremos también que China y Estados Unidos están avanzando en transformar polvo lunar en material de construcción y planean ciudades permanentes en la Luna con una nueva generación de robots que está siendo entrenada para trabajar donde los seres humanos encuentran sus mayores límites. Al mismo tiempo, cohetes gigantes intentan abrir camino hacia Marte mientras todavía explotan y microrobots están pensados para acceder al cuerpo humano y auxiliar en la medicina para operar a millones de kilómetros de la Tierra. Vamos a entender todo eso después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melis y sean bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya sabes, deja tu like que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, vamos al video. ¿Cómo sería el mundo si los satélites no solo observaran el planeta, sino también interpretaran lo que ven, tomaran decisiones y definieran prioridades sin necesidad de esperar comandos humanos? La vigilancia espacial siempre ha funcionado como una gigantesca red de ojos esparcidos por la órbita terrestre. Pero ahora China quiere transformar esos ojos en algo mucho más sofisticado, un cerebro artificial. Investigadores aeroespaciales chinos revelaron recientemente el Air Target Agent System, una arquitectura basada en grandes modelos de lenguaje, los mismos principios tecnológicos detrás de las inteligencias artificiales conversacionales que conocemos hoy. La diferencia es que en este caso, la IA no está respondiendo preguntas, está analizando imágenes captadas desde el espacio y coordinando operaciones complejas de monitoreo en tiempo real. Los propios desarrolladores describen el sistema como una combinación entre un cerebro central y un ejército de herramientas especializadas. En lugar de depender únicamente de algoritmos convencionales de reconocimiento de imagen, el modelo principal actúa como un coordinador inteligente, distribuyendo tareas a agentes secundarios capaces de analizar diferentes tipos de datos simultáneamente. Esto cambia completamente la velocidad de la toma de decisiones. Tradicionalmente, las imágenes de satélite necesitan pasar por diversas etapas de interpretación antes de llegar a una conclusión. Primero la captura, después el procesamiento, luego el análisis humano y finalmente la toma de decisiones. El nuevo sistema busca acortar drásticamente ese camino. La inteligencia artificial interpreta el contexto de la escena, identifica patrones, prioriza información e incluso puede reorganizar sus propias estrategias frente a situaciones inesperadas. Durante las pruebas divulgadas por los investigadores, el sistema demostró capacidad para manejar fallas operativas, reorganizar tareas y continuar ejecutando su misión sin intervención humana directa. En la práctica, esto significa una vigilancia más rápida, más continua y potencialmente mucho más eficiente. Pero es justamente ahí donde surge una discusión global cada vez más intensa. A medida que la inteligencia artificial asume funciones estratégicas, también crece la preocupación sobre hasta dónde debe llegar esa autonomía. En los últimos años, especialistas en defensa, ética y tecnología han advertido que los sistemas automatizados están dejando de ser simples herramientas de apoyo para convertirse en elementos centrales en la cadena de toma de decisiones. Según información asociada a la Academia China de Ciencias, los próximos pasos incluyen expandir las pruebas y validar la tecnología en escenarios más complejos y a mayor escala. El objetivo es aumentar aún más la capacidad operativa del sistema, reduciendo la dependencia de operadores humanos. Y esto nos coloca frente a una cuestión que va mucho más allá de la tecnología. Estamos entrando en una era en la que los satélites no solo observan el planeta, sino que comienzan a interpretar acontecimientos, definir prioridades y actuar como extensiones de inteligencias artificiales distribuidas por el espacio. Sabemos que estas máquinas ya pueden vernos desde la órbita terrestre, pero ¿cuánto poder estaremos dispuestos a entregar a sistemas que aprenden a observar el mundo por sí solos? Amigos míos, cuando los ojos artificiales en el espacio ganan un cerebro, la vigilancia deja de ser solo observación y pasa a ser comprensión. Y esta puede ser una de las transformaciones más profundas de la era de la inteligencia artificial. Y entonces, en tu opinión, ¿los sistemas autónomos de vigilancia espacial hacen al mundo más seguro o más impredecible y potencialmente más peligroso tratándose de gobiernos? Mientras abres el campo de comentarios y deja tu respuesta, vamos a ver lo que China y Estados Unidos están preparando allá en la Luna.
¿Cómo será construida la primera ciudad humana en la Luna? Muchos de nosotros ya hemos imaginado cohetes transportando toneladas de acero, concreto y equipos desde la Tierra para crear bases permanentes fuera de nuestro planeta. Pero existe un problema simple. Cada kilo enviado al espacio cuesta una fortuna, y cuanto más distante sea la misión, más inviable se vuelve esta estrategia. Por eso, científicos alrededor del mundo han estado persiguiendo una idea fascinante: construir utilizando los propios recursos encontrados en la Luna. Y China acaba de dar un paso importante en esa dirección. Investigadores chinos enviaron al espacio muestras experimentales de fibras producidas a partir del suelo lunar. El objetivo es probar cómo este material se comporta expuesto directamente a las condiciones extremas del ambiente espacial, incluyendo radiación, variaciones brutales de temperatura y el vacío casi absoluto. El proceso comienza con el sobrecalentamiento del regolito lunar, la capa de polvo y fragmentos que cubre la superficie de la Luna. Cuando este material se calienta hasta derretirse, se transforma en pequeñas gotas líquidas. Estas gotas pasan por un proceso de tracción y rotación a alta velocidad, semejante al principio usado para fabricar algodón de azúcar. La diferencia es que en lugar de azúcar, estamos hablando de rocas lunares fundidas. El resultado son fibras ultra finas, continuas y extremadamente resistentes, con un grosor comparable al de un cabello humano. Lo más impresionante es que las primeras pruebas utilizaron apenas medio gramo de material lunar real traído por la misión Chang'e 5. Incluso con una cantidad tan pequeña, los investigadores lograron producir una fibra continua de aproximadamente 3 metros de longitud, y esto abre enormes posibilidades. Estas fibras pueden ser tejidas para formar estructuras flexibles como tiendas y módulos habitables, o pueden incorporarse al llamado concreto lunar. En ese escenario funcionarían como las barras de acero usadas en las construcciones terrestres, reforzando paredes, plataformas y futuras instalaciones permanentes. La elección de este camino no es aleatoria. El suelo lunar posee características minerales semejantes a ciertos basaltos volcánicos encontrados en la Tierra, materiales ya conocidos por su resistencia mecánica cuando son transformados en fibras. En la práctica estamos comenzando a aprender cómo transformar polvo lunar en infraestructura, y esto sí puede ser uno de los cambios más importantes para el futuro de la exploración espacial, porque cuando una civilización aprende a construir utilizando los recursos del propio ambiente, deja de ser visitante y pasa a convertirse en habitante. La gran cuestión es que estas fibras representan mucho más que un nuevo material de construcción. Simbolizan la transición de la humanidad de una especie que solo visita otros mundos a una especie capaz de vivir en ellos. Y Estados Unidos no quiere quedarse atrás en una instalación china. Vamos a ver lo que ellos están preparando. ¿Cómo será construida la primera ciudad humana fuera de la Tierra? La NASA reveló nuevos detalles sobre un proyecto que, si resulta exitoso, podría hacerlo realidad. El foco está en el Polo Sur lunar, una región considerada estratégica para concentrar áreas permanentemente iluminadas por el Sol y posiblemente reservas de hielo de agua escondidas en cráteres sombreados. Es justamente ahí donde la inteligencia espacial estadounidense pretende establecer una presencia continua en las próximas décadas. Pero sobrevivir en la Luna está lejos de ser sencillo. Estamos hablando de un ambiente donde las temperaturas pueden superar los 120 grados positivos bajo la luz solar directa y caer a más de 200 grados negativos en las regiones permanentemente oscuras. No existe atmósfera respirable, protección natural contra radiación cósmica ni recursos fácilmente accesibles. Por eso, antes de que los astronautas se establezcan por largos periodos, será necesario construir una enorme infraestructura. Según los planes divulgados por la NASA, el asentamiento lunar podrá crecer gradualmente a lo largo de los años, ocupando un área comparable a la de una gran ciudad terrestre. El objetivo no es solo realizar investigaciones científicas. La Luna será utilizada como un laboratorio de supervivencia para preparar la gran etapa de la exploración espacial, Marte. Antes de que los humanos lleguen en masa, sin embargo, vendrán las máquinas. A partir de los próximos años, misiones robóticas comenzarán a transportar equipos, vehículos autónomos, instrumentos científicos y sistemas de soporte vital hacia la superficie lunar. Las empresas privadas tendrán un papel fundamental en este proceso. Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, está desarrollando módulos de aterrizaje capaces de llevar cargas pesadas hasta la Luna. Otras compañías también participarán en el transporte
transporte de equipos, vehículos de exploración e infraestructura necesaria para futuras operaciones humanas. Todo esto prepara el camino para la misión Artemis 3, que pretende llevar astronautas de regreso a la superficie lunar por primera vez desde 1972. Pero existe una diferencia enorme entre esta nueva generación de misiones y el programa Apolo. Los astronautas no solo visitarán la Luna, ellos comenzarán a ocuparla. Por primera vez, nuestra especie empieza a considerar seriamente expandir sus fronteras hacia otro mundo. Y si este plan funciona, las futuras generaciones podrán mirar hacia la década de 2030 como el momento en que la humanidad dejó de ser una civilización exclusivamente terrestre para convertirse oficialmente en una especie multiplanetaria. Pero antes de colonizar la Luna, necesitamos resolver problemas aquí mismo en la Tierra. ¿Qué vamos a ver ahora? La imagen que suele quedar en la memoria cuando hablamos de exploración espacial es siempre la misma. Un cohete cortando el cielo, motores rugiendo y una máquina gigantesca dejando la Tierra para atrás. Pero la realidad de la carrera espacial es muy distinta. Antes de cada lanzamiento histórico existen miles de pruebas silenciosas y a veces algunas terminan en una enorme bola de fuego. Eso fue exactamente lo que ocurrió con el New Glenn, el cohete de nueva generación de Blue Origin, fundada por Jeff Bezos. Durante una prueba en tierra realizada en Florida, la nave sufrió una falla catastrófica que resultó en una explosión impresionante aún en la plataforma. Afortunadamente nadie resultó herido, pero el incidente llamó la atención de toda la industria espacial porque el New Glenn no es simplemente otro cohete. Con casi 100 metros de altura, representa una de las principales apuestas de Estados Unidos para el transporte de cargas pesadas, satélites y futuras misiones relacionadas con el regreso de la humanidad a la Luna. El ensayo, que terminó en explosión, era un procedimiento relativamente común en el desarrollo aeroespacial. Conocido como prueba estática, mantiene el cohete sujeto a la plataforma mientras los motores son encendidos para verificar el comportamiento de los sistemas bajo condiciones reales de operación. En teoría, es justamente en ese momento cuando los problemas deben aparecer. Y aparecieron. Aunque las causas aún están siendo investigadas, la falla interrumpió la preparación para los próximos vuelos del programa y obligará a los ingenieros de Blue Origin a analizar una enorme cantidad de datos antes de autorizar nuevas operaciones. Lo curioso es que para quienes trabajan con cohetes, accidentes como este no se ven únicamente como derrotas. También forman parte del proceso de aprendizaje. La propia SpaceX acumuló numerosas explosiones antes de convertir Falcon 9 en uno de los vehículos más confiables de la historia. El desarrollo de cohetes reutilizables exige llevar estas máquinas gigantes al límite, descubriendo fallas que muchas veces solo aparecen cuando todo se pone a prueba. New Glenn fue creado justamente para operar en ese límite. Su objetivo es competir directamente con los mayores lanzadores del planeta, transportando cargas cada vez más pesadas a la órbita terrestre y en el futuro participando de la construcción de la infraestructura necesaria para misiones lunares de largo plazo. Por eso, a pesar de las imágenes impresionantes de la explosión, quizá lo más importante de este evento no sea el fuego, sino la cantidad de información que los ingenieros lograron recolectar. Y como ya he mencionado aquí sobre enviar humanoides al espacio, ahora esa idea está siendo tomada muy en serio, lo que nos lleva a las próximas materias de este episodio. Existe una pregunta curiosa que acompaña la robótica desde hace décadas. Si estamos construyendo máquinas para el futuro, ¿por qué insistimos en hacerlas parecerse a nosotros? La respuesta comenzó a aparecer de forma más clara durante el Humanoid Summit 2026 realizado en Tokio. Durante 2 días, algunas de las empresas más avanzadas del planeta presentaron robots capaces de ejecutar tareas que exigen un nivel de precisión, coordinación y resistencia que hasta hace poco eran considerados exclusivos de los seres humanos. Pero lo más interesante es que muchos de estos proyectos ya no están siendo desarrollados únicamente para vivir en la Tierra. Están siendo creados para trabajar donde los humanos encuentran sus mayores límites, el espacio. A medida que las agencias espaciales aceleran los planes para construir bases permanentes en la Luna y en el futuro en Marte, surge un problema poco discutido. Astronautas altamente entrenados terminan gastando una parte significativa de su tiempo realizando mantenimiento, transporte
transporte de equipos y tareas operativas repetitivas. En un ambiente donde cada minuto vale una fortuna, esto representa un enorme desperdicio de recursos. Por eso, nuevas generaciones de robots están siendo diseñadas para asumir esas funciones. Algunos conceptos presentados recientemente incluso abandonan las piernas. En ambientes de microgravedad, caminar simplemente deja de tener sentido. En su lugar, ingenieros están apostando por máquinas equipadas con múltiples brazos articulados, sistemas inspirados en tendones biológicos y mecanismos capaces de anclarse en estructuras espaciales mientras ejecutan reparaciones complejas de forma autónoma. Y para que todo esto funcione, existe una habilidad fundamental que debe dominarse primero: la manipulación precisa de objetos. Fue justamente en este punto donde Tokio llamó la atención del mundo. Entre las demostraciones más impresionantes del evento estaba una nueva generación de manos robóticas capaces de realizar movimientos extremadamente delicados. En una de las presentaciones, un robot logró ejecutar una tarea que exige coordinación fina incluso para los humanos: pasar un hilo por el pequeño orificio de una aguja. En otra demostración, manipuló componentes diminutos con precisión milimétrica, sin causar ningún daño a las piezas. Puede parecer algo simple, pero este tipo de habilidad es exactamente lo que será necesario para montar estructuras en el espacio, realizar reparaciones en satélites o incluso construir futuras instalaciones utilizando materiales extraídos directamente de la superficie lunar. Al mismo tiempo, la cumbre reveló una disputa tecnológica cada vez más intensa. Mientras empresas japonesas continúan apostando por precisión mecánica y confiabilidad industrial, fabricantes chinos avanzan rápidamente en la producción a escala y en la reducción de costos. Empresas como Unitree y Booster Robotics exhibieron plataformas enfocadas en la adopción comercial rápida, mientras nuevos modelos destinados a aeropuertos, centros logísticos y ambientes industriales mostraron que la automatización física ya está dejando los laboratorios para entrar en la vida cotidiana. Para países como Japón, que enfrentan una de las poblaciones más envejecidas del planeta, esa transformación no es solo una cuestión tecnológica, es una necesidad económica y social. Quizás sea exactamente eso lo que hace que el momento actual sea tan fascinante. Los robots presentados en Tokio no están únicamente aprendiendo a sustituir tareas humanas. Están siendo preparados para operar en lugares donde los propios humanos tienen dificultad para sobrevivir. Desde fábricas inteligentes hasta futuras ciudades lunares, estamos presenciando el nacimiento de máquinas diseñadas no para copiar los límites del cuerpo humano, sino para superarlos. Y allá en Estados Unidos también se está trabajando en esto. Coincidentemente o no, tiene que ver con la Copa del Mundo que será sede ahí. Existe algo curioso sobre el fútbol. Para un ser humano, dominar un balón parece natural, pero detrás de cada pase, cada cambio de dirección y cada disparo existe una secuencia extremadamente compleja de cálculos que el cerebro realiza sin que lo percibamos. Equilibrio, fuerza, coordinación, previsión de movimiento y adaptación constante suceden en fracciones de segundo. Y es justamente por eso que el fútbol se ha convertido en uno de los nuevos campos de entrenamiento para la inteligencia física de las máquinas. En mayo de 2026, Boston Dynamics presentó nuevos experimentos con el Atlas, su robot humanoide más avanzado. El objetivo no era transformarlo en un jugador profesional, sino enseñarle algo mucho más importante: la capacidad de observar movimientos humanos complejos y reproducirlos de forma adaptativa en el mundo real. A primera vista, esto puede parecer solo una curiosidad tecnológica, pero lo que se está desarrollando va mucho más allá de los deportes. En los próximos años, agencias espaciales y empresas privadas planean iniciar la construcción de las primeras infraestructuras permanentes fuera de la Tierra. La Luna dejó de ser únicamente un destino de exploración para convertirse en un posible sitio de obras. Y en ese ambiente hostil marcado por gravedad reducida y temperaturas extremas y radiación constante, la mayor parte del trabajo pesado deberá ser realizado por robots. El problema es que cargar materiales, montar estructuras y operar equipos en un entorno tan distinto exige mucho más que fuerza, exige adaptación. Un simple desplazamiento de peso puede determinar si una máquina permanece estable o pierde el equilibrio. Un objeto aparentemente ligero puede comportarse de manera imprevisible cuando se transporta en terrenos irregulares. Y es exactamente este tipo de desafío lo que sistemas como el Atlas están aprendiendo a resolver. Las pruebas presentadas por Boston Dynamics, el robot analizó movimientos humanos y reprodujo patrones complejos de desplazamiento corporal. El foco no estaba en el balón en sí, sino en la forma en que el cuerpo reacciona a cambios repentinos de dirección, distribución de peso y control fino del movimiento. Detrás de esto existe una tecnología llamada propiocepción. Es el equivalente robótico al sentido que los humanos poseen de saber dónde está cada parte del cuerpo sin necesidad de mirarla directamente.
El Atlas monitorea continuamente sus articulaciones, fuerzas aplicadas y equilibrio y resistencia física, creando una percepción detallada de su propio cuerpo. Para alcanzar este resultado, Boston Dynamics utilizó aprendizaje por refuerzo a gran escala. Antes de ejecutar los movimientos en el mundo real, Atlas acumuló millones de horas de entrenamiento dentro de entornos virtuales. En esas simulaciones, los ingenieros alteraban constantemente el peso de los objetos, la fricción del suelo y las condiciones del ambiente, obligando a los robots a encontrar nuevas soluciones en cada intento. El resultado es una máquina que no solo ejecuta movimientos programados, sino que aprende a adaptarse cuando la realidad no corresponde exactamente a lo esperado. La verdadera historia detrás de estas pruebas creo que es otra. El fútbol es solo una herramienta. El objetivo final es mucho mayor, porque la misma inteligencia física que permite controlar un balón en un campo podrá, en algunas décadas, ayudar a levantar estructuras en la superficie lunar, reparar satélites en órbita o construir las primeras bases permanentes de la humanidad fuera de la Tierra. Y si los humanos son enviados junto con estas máquinas, necesitaremos de quienes cuiden de nosotros cuando aparezca alguna herida o enfermedad. Vamos a ver cómo será. ¿Qué pasa si alguien necesita una cirugía de emergencia a cientos de millones de kilómetros del hospital más cercano? En mayo de 2026, científicos de la Universidad Tecnológica de Nanyang presentaron un microrobot quirúrgico de apenas 4.4 milímetros de longitud, más pequeño que una semilla común. A pesar de su diminuto tamaño, es capaz de ejecutar múltiples tareas médicas complejas sin ninguna conexión física con el mundo exterior. La importancia de esta tecnología se vuelve aún mayor cuando observamos los desafíos de la medicina espacial. En ambientes de microgravedad, los fluidos corporales no se comportan igual que en la Tierra. Una cirugía convencional podría transformarse en un verdadero desastre dentro de una nave o de una base lunar. Sangre, líquidos y partículas podrían contaminar equipos, poner en riesgo a la tripulación y comprometer toda la misión. Por eso, el futuro de la medicina espacial depende cada vez más de procedimientos mínimamente invasivos. Y es exactamente en ese escenario donde este nuevo microrobot entra en acción. A diferencia de los equipos quirúrgicos tradicionales, no utiliza cables ni baterías internas. Todo el control ocurre externamente mediante campos magnéticos de baja intensidad. Los investigadores logran guiar el dispositivo por el interior del cuerpo humano con una precisión extrema, como si controlaran un pequeño submarino microscópico navegando entre tejidos y órganos. Lo más impresionante no es su movimiento, sino su versatilidad. Mientras generaciones anteriores de microrobots estaban diseñadas para realizar solo una función específica, este nuevo sistema puede alternar rápidamente entre diferentes tareas, desplazarse por superficies biológicas, realizar cortes precisos, liberar medicamentos directamente en una región afectada, recolectar muestras para biopsias e incluso generar calor controlado para destruir tejidos enfermos. Todo en cuestión de segundos. Uno de los avances más importantes fue la introducción de un movimiento de rotación completo sobre su propio eje, lo que le permite escapar de regiones estrechas y navegar por trayectorias imposibles para dispositivos convencionales. En pruebas de laboratorio, el microrobot logró cortar tejidos, recolectar muestras biológicas y generar calor terapéutico con alta precisión. Los experimentos también mostraron niveles de compatibilidad superiores al 99% con células vivas, un paso fundamental para futuras aplicaciones médicas. Durante miles de años miramos la luna y las estrellas solo como observadores. Ahora comenzamos lentamente a construir herramientas para vivir entre ellas. Y quizá las futuras generaciones recuerden esta época como el momento en que la humanidad decidió dejar de ser únicamente terrestre. Si te gustó este episodio, deja tu like y revisa tu suscripción. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Solo haz clic en una de las sugerencias en tu pantalla.